Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. El gobierno presentó hoy en el Congreso el proyecto de ley que fija las bases para negociar con grupos criminales. La iniciativa generó de inmediato controversia por las medidas que plantea para iniciar esos acercamientos con estas organizaciones al margen de la ley. El gobierno del presidente Gustavo Petro está buscando con esta iniciativa una paz total y pretende además fijar las reglas para un cese de hostilidades previo a la negociación y acogimiento de al menos 26 de estos grupos criminales. Hablamos entonces de un proceso de paz con el ELN y un proceso de acogimiento con los grupos al margen de la ley. Estos son los puntos más importantes de este proyecto. Esta es una norma que se renueva cada 4 años, pero que el gobierno Petro tramita con un enfoque diferente. Según explicó el arquitecto de la ley, el senador Iván Cepeda, con este articulado, la paz pasa a ser la columna vertebral del Estado colombiano. La política de paz será prioritaria en los asuntos de Estado, transversal a estos e integral, tanto en lo referente a la implementación de acuerdos como con relación a procesos de negociación, diálogo y acogimiento a la justicia. Y precisamente abre esa puerta al acercamiento, diálogo y negociación con grupos armados organizados sin carácter político como el Clan del Golfo, los Caparros, entre otros. Según el gobierno, el objetivo es que las cuestiones humanitarias sean el centro de las conversaciones para que cesen las hostilidades. Adelantar diálogos, negociaciones y firmar acuerdos con los voceros o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley, dirigidos a obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del derecho internacional humanitario, el respeto de los derechos humanos, el cese de hostilidades o su disminución. Las personas para dialogar con estos grupos serán designados por el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y el presidente Gustavo Petro. Entre ellos se creará la figura de comisionados de paz regionales. Por parte de los grupos criminales hablará un miembro representante designado por el grupo armado para estos diálogos, bien sea un integrante de la organización o un civil a quien deleguen. Los diálogos tienen como fin suscribir acuerdos. Estos acercamientos se realizarán en zonas llamadas regiones de paz. Son lugares históricamente golpeados por la violencia. Inicialmente se contemplan 9, la zona de frontera con énfasis en Arauca, el Bajo Cauca antioqueño, el Catatumbo, el sur de Bolívar, Chocó, Nariño, una zona de entre Meta y Guaviare, el Putumayo y Cauca. El municipio Vereda Puntual será acordado entre los voceros y será una ubicación temporal para los miembros del grupo armado. Y lo que pasa en esas zonas en materia de tratamiento especial es uno de los puntos más cuestionados del proyecto. Allí se levantan las órdenes de captura y de extradición contra los miembros del grupo criminal en cuestión. En las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra estos y los demás miembros del grupo organizado al margen de la ley, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia las mismas. Otro punto del proyecto que define la política de paz de este gobierno es el que crea el Gabinete de Paz y que ordena a cada ministro fijar sus tareas y objetivos concretos sobre la política de paz en el país, y el presidente Gustavo Petro citará constantemente al Consejo de Ministros para evaluar los avances puntuales en esta materia. Finalmente, el proyecto busca aportar una alternativa al servicio militar obligatorio para que los jóvenes puedan escoger prestar el servicio social para la paz, que tiene una duración de 12 meses con remuneración y con enfoque especial en labores como alfabetización digital en zonas rurales, trabajo con víctimas del conflicto, labores para la implementación del acuerdo de paz y la preservación del medio ambiente. Dice el proyecto que todo esto se ejecutará con recursos del Fondo de Programas Especiales para la Paz, que será creado y supervisado por el comisionado de paz Danilo Rueda si el Congreso aprueba esta norma. Para entender mucho más de este proyecto de ley, que es uno de los pilares en la política de paz del gobierno, hemos invitado esta noche a Olmer Muñoz. Él es docente de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Gracias, profesor, por conectarse con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Juanita, por la invitación, y a todos los televidentes, muy buenas noches en Sala de Prensa. Así de entrada, profesor, ¿qué análisis hace a primera vista, digamos, de esta iniciativa para la paz total? Bueno, dos cosas básicamente para que los televidentes también tengamos un poco de perspectiva de este asunto. Uno, toda iniciativa de paz creo que es bienvenida, sobre todo en un país que ha tenido serios problemas de conflicto armado.
y que ha tenido una gran cantidad de víctimas a lo largo de estos más de 60 años de enfrentamientos. Dos, este proyecto, si bien es una renovación o al menos una reforma de la Ley 418 de 1997, creo que va a tener algunos defectos, sobre todo porque abre un abanico sobre otras formas posibles, jurídicas y políticas para negociar. Pero llamo yo la atención, no de mala fe, sino que el gobierno nacional también debería tener en cuenta en los instrumentos jurídicos que existe, por ejemplo, el decreto 965 del 7 de julio del 2020, donde también se prevén unas acciones para la desmovilización y desmonte de grupos armados organizados. Se llama el marco de un posible sometimiento a la justicia. Entonces yo creo que hay una buena intención, pero esto va a tener unos aspectos que debe clarificar muy bien el gobierno. Yo ya he leído el proyecto, hay cosas que todavía no están muy claras y que puede generar unos serios problemas, sobre todo de seguridad, y creo yo que el Estado, si bien considera que es una política de paz consagrada en el artículo 22 de la Constitución, también tiene que darse cuenta que en las negociaciones hay que poner unos ciertos límites, Juanita, por lo siguiente, porque una negociación no se puede volver al infinito en una serie de oportunidades, incluso con grupos que ya habían hecho procesos de paz. Pero inicialmente Sí. creo que es una buena posición del gobierno, con sus defectos como las tienen todas, pero que hay que mirar de fondo también lo que se va a discutir en el Congreso de la República. Sí, claro, porque además acá estamos hablando de fuerzas, digamos, bien grandes, narcotraficantes, ¿no? Mafias muy consolidadas al margen de la ley. Pero para tratar de entender un poco más y precisar eso que nos está mencionando, profesor, ¿qué diferencias hay, por ejemplo, entre el proceso de paz que se tiene que llevar con el ELN y el acogimiento de estos grupos ilegales armados, que son distintos? Básicamente tiene dos elementos. Por un lado, la negociación con el ELN tiene pues muchos tintes, sobre todo del orden político, porque el gobierno nacional así lo considera. Pero fíjense ustedes que el ELN no quiso entrar en la negociación anterior con el gobierno de Juan Manuel Santos en su momento y en otras que también se le había dispuesto. Entonces yo creo que al ELN se le está dando pues una seria oportunidad política también de entrar en una negociación. ¿Qué pasa con el acogimiento o el sometimiento, Juanita? Es lo siguiente. Yo creo que el ministro de Justicia tiene que ser muy claro y el presidente también en lo siguiente. Cuando uno plantea el acogimiento, acogerse significa someterse a la justicia. Si caemos en esa ambivalencia de que una cosa es sometimiento y otra cosa es acogimiento, creo que no lograríamos ningún tipo de disposición, ni siquiera jurídica al respecto. Por eso es muy importante que el gobierno, si bien está llamando a lo que acogimiento a la justicia, eso quiere decir que estos grupos tienen que someterse al imperio de la ley dentro del Estado colombiano. Ahora bien, si las condiciones no van a ser las estipuladas dentro del marco actual penal y del marco de transición que se pueda dar para estos grupos armados, creo que sí tendríamos un lío, porque obviamente estos grupos entrarían a disputarse esa soberanía jurídica que tiene el mismo Estado. Por lo tanto, para claridad de los televidentes, con el ELN se habla de una negociación, eso se ha hecho ya durante muchos años. Colombia ha estado en negociaciones desde 1984 hasta la última en 2016, y el único grupo que no ha entrado a negociar es justo el ELN. Con las negociaciones con grupos armados al margen de la ley, como en el caso del Clan del Golfo, y otras 13 estructuras, Juanita, creo yo que el gobierno tiene que ser muy cauteloso, porque estos grupos también van a pedir otro tipo de prebendas para poder desmovilizarse. Y el negocio, el narcotráfico, las ventajas jurídicas están estipuladas también en el marco penal colombiano y son garantías que a ellos se les dan, y además el gobierno tiene que exigirles realmente responsabilidad para esa desmovilización. Una pregunta clave que hay que hacer con la desmovilización de estos grupos armados es, Juanita, si ellos van a ir en una negociación en conjunto o habrá que hacer 13 negociaciones paralelas o 16, cosa que sería técnicamente imposible de manejar para cualquier gobierno. Creo que este marco les da un abanico, pero aún no está claro punto por punto, sobre todo qué va a ocurrir con estos grupos, porque además después de esto tendrá que darse una reglamentación. Recordemos que incluso para el marco jurídico de la paz de las FARC también tuvo que expedirse una regulación
un estatuto reglamentario, y en la negociación con los paramilitares en su momento también se estableció en la ley 975 una reglamentación. Pero en este caso estamos hablando de grupos que fueron exparamilitares o paramilitares y que se reorganizaron nuevamente y que están bajo ese concepto de grupos que se nutren del narcotráfico. Ahí creo que el gobierno tiene que ser muy claro. Sí, es un reto inmenso, tal cual como se está planteando, ¿no? Y sobre esos defectos que usted estaba mencionando, profesor Muñoz, le quiero preguntar porque hay al menos, y ya lo veníamos mencionando, 13, 16, hasta 26 grupos armados ilegales que podrían, digamos, entrar en estas posibles negociaciones. ¿Cómo se busca una salida negociada con estos grupos que además son tan distintos y que tienen, ya lo decíamos, objetivos tan variados? Pues básicamente el gobierno lo que tiene que establecer es lo que está tratando de hacer ahora, y es una hoja de ruta establecida con estos grupos para negociar. Si es una ruta homogénea, pues sería muy exitoso el proceso de negociación, sobre todo porque todos se acogerían al mismo modelo. El asunto es que, por ejemplo, el Clan del Golfo tiene unos serios intereses económicos muy fuertes. O la banda de los Pacheli en Bello, en Antioquia, también tiene unos intereses y ha funcionado durante muchos años. Tienen unas estructuras muy ancladas dentro de los habitantes, no queriendo decir con ellos que conectan con el delito, sino que están allí copando la población. Entonces creo yo que ante esa diversidad de intereses, el gobierno tiene que ser muy cauteloso. La paz total como argumento es muy interesante porque todos queremos la paz, pero llegar a que cada grupo tenga el mismo interés a la hora de desmovilizarse, creo que no va a ser posible, porque algunos grupos que tienen capacidad de mando, capacidad de alcance, fuerza, van a exigir otras cosas más. Eso pasa en la negociación. Entonces, las negociaciones siempre son que puede el Estado ofrecerme a mí, ventajoso también para no seguir en la actividad delincuencial, y yo qué puedo otorgarle al Estado para que se reduzca el conflicto y se reduzcan las acciones violentas contra la población civil. Recordemos, toda negociación, Juanita, es una negociación más política que jurídica. Por lo tanto, los televidentes y yo tendremos que ver una cosa muy impresionante si se llega a la negociación con el ELN o si se llega a la negociación con estos grupos al margen de la ley, y es la siguiente. Lo que más duele en la sociedad es que el imperativo de justicia es más reducido, es decir, el nivel de sanción es el más bajo por el beneficio que aspiran, que es tener la paz, es decir, cesar las acciones armadas, cesar las acciones violentas, cesar la violación de derechos humanos, cesar las masacres. Eso es fundamental, Juanita, pero el asunto es que estos grupos son muy diferenciados y el narcotráfico es un gran negocio. Todavía no está solucionado el tema del narcotráfico ni de los cultivos ilícitos. Creo yo que otro de los retos que se van a desprender de esos es a nivel territorial, lo que ustedes ya mencionaron en la introducción, la suspensión de las órdenes de captura van a implicar necesariamente, Juanita, que las fuerzas militares suspendan acciones en el territorio nacional, porque la dispersión de estos grupos está en casi todos los departamentos, por lo tanto, el Estado no podría adelantar ningún tipo de acción. Allí yo creo que hay que ser cuidadosos porque las expectativas que tenemos de que haya un cierre del conflicto implica que estos grupos también se desarmen totalmente y no atenten contra la población civil. No se puede traducir esto entonces, por ejemplo, en impunidad. Y hablemos de eso, de esos detalles, profesor, porque se ha hablado del papel que tendría esto que se ha llamado como los comisionados regionales por cada una de estas zonas, y habría lo que han llamado también unas zonas de paz, que se calcula son unas 9. Y allí ocurriría lo que usted mencionaba hace un momento, se levantarían, por ejemplo, las órdenes de captura contra varios de los integrantes de todas estas estructuras criminales. ¿Cómo se configuraría eso? ¿Cómo piensa usted, cómo lo ve, mejor dicho? Bueno, hay de dos maneras, Juanita, que son muy importantes. Si ustedes recuerdan, en el proceso de paz con las FARC hubo una concentración del personal en unas zonas específicas que fueron protegidas explícitamente por la policía, y el tercer anillo de seguridad más importante era el Ejército Nacional. En este caso, no solamente, pues si eso lo decide el ELN, porque todavía nosotros estamos hablando sobre un supuesto de que el ELN se quiera concentrar si hay una eventual negociación en firme con el gobierno.
pero con los grupos al margen de la ley, su concentración es más complicada. Piensen ustedes, ¿dónde concentramos totalmente al Clan del Golfo? ¿Dónde concentramos totalmente a los caparros? ¿O dónde concentramos totalmente a los puntilleros y otra cantidad de grupos más? ¿O dónde concentraríamos nosotros a los Pacheli, que están en un entorno urbano? Y este proyecto de ley específicamente está diciendo que esos diálogos se harían regionalmente en zonas rurales, no urbanas. Entonces, los Pacheli se irían a una zona territorial rural para concentrarse. Vamos a ver. Entonces, yo creo que la medida es muy interesante, sobre todo porque en los procesos de paz, aquí y en otros lugares del mundo, pues cuando hay grupos con una intención política, ellos toman la decisión también de concentrarse para lograr hacer su desmovilización, entregar armas, hacer el ritual incluso político de dejar armas y dejar de combatir. Pero en este caso, con los grupos al margen de la ley, donde ha habido una distensión o una tensión muy grave, sobre todo porque ellos siguen actuando, la pregunta es si ellos dejarían de hacer su actividad armada. Yo entiendo que lo fundamental aquí es parar el daño humanitario, y eso es fundamental, creo que está muy bien, pero lograr que estos 26 grupos, como usted los mencionó, logren aceptar que la condición básica es no hacer actividad armada, va a ser difícil. ¿Dónde está el punto clave de la negociación? En lo que el Estado les pueda ofrecer. Si yo, Juanita, no les puedo ofrecer impunidad y sí les puedo ofrecer, como lo ha dicho el mismo gobierno nacional, una especie de cárcel temporal, 5 o 4 años, no sé, como define el gobierno, creo que no se desmovilizaría. Porque la condición de un grupo básicamente es justo no pagar cárcel. Recordemos en el comunicado que enviaron los grupos al margen de la ley hace más de un mes, incluso antes de la posesión o durante la posesión del presidente Gustavo Petro, donde le exigen que no haya extradición y no haya cárcel. El gobierno ya prometió que no habría extradición. La pregunta es si puede sostener la idea de que no haya cárcel. Si no hay cárcel, va a haber impunidad. Si no hay sanción, hay impunidad. Y eso rompe la estructura de nuestro régimen interno y eso rompe también con los regímenes a nivel internacional de penas para temas graves como las que han ocurrido en Colombia. Pero es muy importante lo que usted mencionó al inicio. Con el ELN se plantea una negociación con los grupos al margen de la ley, un acogimiento o sometimiento a la justicia. Insisto con esto, Juanita. Acogerse a la justicia es someterse al Estado colombiano. No es que no me van a imponer el Estado de ley del Estado colombiano. Pero si yo hago parte de un grupo armado organizado, yo voy a esperar una contraprestación. La contraprestación es o no voy a la cárcel, o hay la mínima sanción, o hay una entrega de parte de los activos y otra no. Y efectivamente, incluso poder lograr que el expediente penal en determinado momento pueda de alguna manera como purificarse, no en todas las sanciones, pero sí que pueda tener otras prebendas a nivel de lo que el Estado me está pidiendo. Sí, sin duda son algunos de los detalles que se van a tener que entrar a definir, por supuesto, en los debates a lo largo, digamos, en el Congreso, ¿no? Para tratar de definir cómo van a quedar. Otro de los puntos que es importante, ¿no? Porque todo puede cambiar, es ese papel que tendrían los alcaldes o esas autoridades regionales en cada uno de los lugares, ¿no? Porque lo que se está planteando es que tendrían acciones humanitarias, ¿no? Entonces podrían hablar de acuerdos humanitarios, instalar mesas de conversación para evitar la violencia, pero los alcances de eso, ¿cómo se van a medir? Digamos, ¿cómo se puede garantizar que ningún alcalde tome iniciativas distintas a esas labores humanitarias? Y más allá de eso, que lo hagan y que sí les hagan caso, por ejemplo. Sí, es muy interesante la pregunta porque eso tiene que ver con la política, justo la política nacional. ¿Quién está encargado de eso? El Alto Comisionado para la Paz y, por supuesto, el presidente de la República. La palabra clave de eso es coordinación. Las zonas definidas en el gobierno nacional para hacer ese tipo de concentración tienen que tener una coordinación con alcaldes y gobernadores para que esto sea un trabajo conjunto. Recordemos que incluso para que un alcalde o un gobernador pudiera o alguna persona en el país iniciar un proceso de acercamiento con un grupo armado necesita de una aprobación del Ejecutivo, en este caso del presidente, o en conocimiento del Alto Comisionado para la Paz. Ese es el asunto muy importante. A nivel regional ya se han hecho mesas de trabajo que son claves para
la solución del conflicto. Y creo que la intención en estos últimos años ha sido que la paz se construya de manera regional. Por ejemplo, el norte de Antioquia o, por ejemplo, el suroccidente del país, que sean zonas muy importantes. O, por ejemplo, el Chocó o Buenaventura. Zonas claves donde se pueden hacer esa concentración, pero los alcaldes deben trabajar de manera coordinada. Este proyecto, todavía que es para la discusión, Juanita, está incipiente todavía en muchos temas de redacción. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de lograr, de buena fe lo digo y seguramente así lo presentará el gobierno, que se logre agilizar en el proceso de desmonte de estas estructuras, pero hay algo que es muy importante, Juanita, y es que cuando se desmonta una estructura puede quedar un vacío de poder. Si el Estado no está ahí, en esas zonas regionales, de manera integral, otros grupos van a disputar. El asunto es que tenemos que evitar que haya un reciclaje de actividades delincuenciales, porque supongamos que se desmonte en los Caparros o se desmonte en los Pacheli. Toda esa estructura de poder económica, incluso de acción contra la población, podría entrar a disputarse con otro grupo. Eso pasa y ha pasado durante los últimos años. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en ese asunto regional. Y lo digo de buena manera. Los alcaldes tienen buenas intenciones, los gobernadores también. El gobierno va a disponer de recursos, va a disponer de su gabinete para instalar esas mesas y va a disponer de unos agentes colaboradores. Si esto funciona de manera coordinada, puede ser muy exitoso, pero hay que ser muy claros en lo que se pretende con este desmonte de estas estructuras. Si el nivel de justicia va a ser lo más reducido, es decir, la sanción va a ser muy baja, también puede haber una reacción de la población de rechazo porque van a considerar muy impune el asunto. O, como ha ocurrido con la negociación de las FARC, la población en general aceptó que iban a tener penas muy bajas, pero iban a reparar y contar la verdad. Pregunta para finalizar este segmento. ¿Estos grupos armados al margen de la ley cooperarán con verdad, repararán, no repetirán? Porque en este proyecto de ley eso no está estipulado. Eso está estipulado para procesos de justicia transicional como el de las FARC y el que se intenta hacer con el ELN. Pero con grupos al margen de la ley, esa sería una condición que yo también pondría, pero obviamente no soy el ejecutivo en este caso ni el comisionado de paz, pero hay que tener cuidado porque a ellos también hay que exigirles la reparación, la no repetición y por supuesto cesar todo tipo de acto violento contra la población civil. Sin duda, sería lo mínimo y me parece también muy importante eso que estaba mencionando profesor Muñoz en lo que tiene que ver, claro, con ese vacío de poder que puede quedar en las zonas más vulnerables y que lleguen otros, ¿no? Este reciclaje de la violencia como lo vimos cuando se negoció toda la paz con las FARC y entraron también todas, incluso las disidencias, ¿no? Que empezaron a pelear también allí por los territorios para seguir digamos, con toda esta acción criminal. Ahora, ya para ir terminando, y este es otro de los puntos que también está contenido en la ley que se presentó hoy, es cómo sería ese tema del servicio social para la paz, que es esa alternativa a terminar con el servicio militar obligatorio. Digamos, ¿cómo lo ve? ¿Podría afectar el desempeño realmente del ejército y la policía? Sabemos que está pensado para que sea gradual. Eso es cierto, pero entonces yo creo que hay que llamar la atención con lo siguiente. Yo también estoy de acuerdo en parte en que el servicio militar pueda ser voluntario y se le pague al que presta el servicio militar. En este caso se lo está llamando un servicio social, pero llamo la atención con lo siguiente. Nosotros no tenemos en este momento, Juanita, suficiente personal de soldados profesionales para que reemplacen a todos los soldados regulares que tenemos desplegados en este momento en el país. Por lo tanto, el plan de contingencia, si se hace este acuerdo u otros acuerdos, tiene que contemplar que el Estado debe proteger también esas zonas. Yo entiendo el reclamo de la población cuando dicen que no es solamente la presencia militar y policial, eso es cierto, pero estos vacíos de poder que se puedan crear en las zonas necesitan presencia institucional. Ahora, si no vamos a tener personal regular y si vamos a tener solamente soldados profesionales, sería maravilloso, pero necesitamos lo que algunos no quieren, que es aumentar el presupuesto del Ministerio de Defensa. Si queremos estos soldados o prestar el servicio social en alfabetización y otra serie de tareas, me parece maravilloso y fundamental, además va a ser remunerado, pero llamo la atención y es que
se crearía, nuevamente digo, el vacío de poder. Si el Estado no llega ahí y controla, otras estructuras se pueden disputar estos controles del mercado, de las drogas, controles de tráfico de personas e incluso de migrantes. Finalmente, piensen en lo siguiente, no solamente con el gobierno de Juan Manuel Santos, sino con otros gobiernos donde se hizo negociación, hay una atomización de actores, hay otra cantidad de actores, lo que tenemos que buscar es la reducción. Fundamental, proteger a la población, fundamental que este servicio social sea muy efectivo y acerque a la población al Estado, pero no podemos dejar todavía el Estado como a voluntarios para que puedan prestar el servicio, y creo yo que tiene que ser muy cauteloso el gobierno, porque entonces podría ser que salida a las fuerzas militares y no tener personal que atienda las zonas territoriales de frontera de seguridad, crearíamos un vacío de poder mucho más amplio, todavía no comprendido por ahora por el gobierno nacional. Profesor Muñoz, ya para terminar, a manera de conclusión y muy corto, digamos, ¿de qué depende para que esta iniciativa de paz total pueda cumplirse? Pues un elemento es la voluntad política, que ya se está dando en el Congreso. Dos, que haya voluntad de la otra parte, es de los actores armados, y que se comprometan en un asunto humanitario. Y tres, que el gobierno ponga reglas claras en estos temas de negociación. Uno no puede negociar inventándose las reglas en cualquier momento. Usted tiene que poner unos mínimos de condición, que es lo básico en cualquier negociación. Si eso se cumple, creo que esto va a tener un buen efecto. Si no se da, pues creo que va a generar un efecto de rebrote de otro tipo de actores armados o de reciclaje de los mismos que puedan afectar a la población civil, que es lo que no queremos en ningún momento. Sí, de ninguna manera. Hay unos mínimos para entrar a negociar. Es el profesor Olmer Muñoz, docente de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Muchísimas gracias, profesor, por su tiempo para tratar de entender este concepto, además de la paz total, a propósito de la presentación de esta ley allí en el Congreso de la República. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juanita, y feliz noche a todos los televidentes. Que esté muy bien. Hasta aquí Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los dejamos con mucho más. Sigan conectados con nosotros. Buenas noches.